Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que honestamente me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y es que, bueno, ya lo vieron en el título, ¿verdad? Explota. Y con razón, porque el tema que vamos a tratar hoy es Demet. Y la acusación de engaño. Sí, ese bombazo que sacudió la internet y que obviamente necesito analizar a fondo con ustedes. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar aquí. De verdad, su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido como este. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo y créanme, con este tipo de temas, siempre hay algo nuevo que comentar. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, volviendo al tema. Demet. Para los que no estén al tanto, Demet, una figura pública muy conocida en redes sociales, se vio envuelta en una serie de acusaciones bastante serias. Se le acusó directamente de engaño. De manipular la información, de fingir ciertas cosas para beneficio propio, y de básicamente no ser quien decía ser. La verdad, al principio cuando me enteré, me quedé en shock. ¿Demet? ¿Engañando? Era algo difícil de creer, pero las pruebas, o lo que se presentaba como pruebas, eran contundentes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el título lo dice claro, Demet responde con fuerza. No mentí, dice. Y claro, esa respuesta, esa negación rotunda, es la que ha generado aún más debate, más preguntas y un mar de especulaciones. ¿Quién tiene la razón? ¿Es todo un montaje, una conspiración? ¿O realmente hay algo de verdad en estas acusaciones? Pues bien, en este vídeo vamos a desmenuzar todo, desde el principio, analizando las pruebas, la respuesta de Demet y tratando de llegar a una conclusión, o al menos a una mejor comprensión de lo que realmente está pasando. Primero, vamos a sumergirnos en las acusaciones. ¿Qué es exactamente lo que se le imputa a Demet? ¿Cuáles son las pruebas que se han presentado? Y lo más importante, ¿qué tan sólidas son esas pruebas? Las acusaciones, en resumen, giran en torno a la autenticidad de su imagen pública. Se le acusa de exagerar ciertas situaciones, de utilizar información falsa para generar un mayor impacto en sus seguidores, y de, en algunos casos, incluso, mentir directamente sobre aspectos importantes de su vida. Una de las acusaciones más fuertes se refiere a su relación con la marca de cosméticos Bella Face. Se dice que Demet promocionó intensamente los productos de Bella Face, presentándolos como revolucionarios y altamente efectivos para el cuidado de la piel. Lo que no se reveló, al menos inicialmente, era que Demet era accionista mayoritaria de la propia empresa. Esto, por supuesto, genera un conflicto de intereses evidente. Si Demet se beneficia directamente de las ventas de Bella Face, ¿podemos confiar en su juicio y en la veracidad de sus reseñas? ¿Son sus recomendaciones auténticas o simplemente una estrategia de marketing encubierta? Las pruebas presentadas incluyen documentos legales que demuestran su participación accionarial, correos electrónicos internos que revelan la estrategia de marketing y conversaciones filtradas donde se discuten tácticas para aumentar las ventas y el alcance en redes sociales. Además, se presentaron testimonios de antiguos empleados de Bella Face que confirman la participación de Demet en la toma de decisiones y en la creación de la imagen de la marca. Estos testimonios, aunque anónimos, detallan cómo Demet influía en la creación de contenido, en la selección de productos y en la forma en que se comunicaban los beneficios de los mismos. Otro punto importante que se ha cuestionado es su supuesta relación con el famoso actor internacional, Alex Volkov. Durante meses, Demet alimentó una narrativa romántica, publicando fotos ambiguas, comentarios sugerentes y compartiendo detalles sobre encuentros secretos y citas a distancia. Sus seguidores, ilusionados con esta supuesta historia de amor, se volcaron en apoyo y entusiasmo, generando un gran engagement en sus redes sociales. Sin embargo, las acusaciones apuntan a que esta relación fue, en gran medida, una fachada. Se presentaron supuestas capturas de pantalla de conversaciones de Demet con otras personas, donde admitía haber exagerado o inventado detalles sobre su relación con Volkov para aumentar su popularidad. Además, se filtraron fotos manipuladas, donde se fusionaban imágenes de Demet con fotos de Volkov, creando la ilusión de encuentros reales. Estas evidencias, aunque sujetas a verificación, plantean serias dudas sobre la autenticidad de la relación y sobre la integridad de Demet.
La crítica se intensificó aún más cuando se descubrió que Demet había estado cobrando por entrevistas exclusivas y acceso, detrás de cámaras, a su supuesta relación con Volkov, monetizando así la fantasía que ella misma había creado. Esta revelación alimentó la indignación de sus seguidores, que se sintieron engañados y manipulados. La desilusión se extendió a otras celebridades y figuras públicas, que comenzaron a cuestionar la credibilidad de Demet y a distanciarse de ella. Y por supuesto, no podemos olvidar las acusaciones sobre su estilo de vida y sus logros. Se le acusa de mostrar una vida que supuestamente no es real. De aparentar tener más dinero, más éxito, o más influencia de la que realmente tiene. Se dice que Demet alquilaba lujosos yates y mansiones para sesiones fotográficas, utilizando estos escenarios para simular un estilo de vida opulento que no correspondía con su realidad financiera. Además, se cuestionaron sus logros académicos y profesionales. Se rumoreó que había exagerado sus títulos universitarios, sus experiencias laborales y sus contactos profesionales. Se presentaron pruebas de inconsistencias en su currículum y de testimonios de personas que afirmaban haber sido engañadas por Demet en el ámbito laboral. Estas acusaciones, aunque menos directas que las anteriores, contribuyeron a erosionar la confianza en su imagen pública. La evidencia presentada incluye facturas de alquiler, testimonios de fotógrafos y personal de producción, así como documentos que supuestamente contradicen sus afirmaciones sobre su educación y experiencia profesional. Si bien algunas de estas pruebas podrían ser manipuladas o malinterpretadas, el conjunto de la información sugiere que Demet pudo haber utilizado estrategias para construir una imagen de éxito y riqueza que no se correspondía con su situación real. Analizando estas acusaciones, podemos ver que se centran en la autenticidad. ¿Es Demet quien dice ser? ¿Es honesta con sus seguidores? ¿O está utilizando la mentira y la manipulación para su beneficio? Y aquí es donde la cosa se complica. Porque por un lado, tenemos las pruebas, las acusaciones directas. Y por otro lado, tenemos la respuesta de Demet, no mentí. ¿Cómo responde Demet a estas acusaciones? La respuesta, como ya mencioné, fue directa y contundente. Negó categóricamente haber mentido, y acusó a sus detractores de difundir información falsa, de manipular la verdad, y de intentar dañar su imagen. En sus propias palabras, esto es un ataque orquestado. Pero ¿cómo justificó Demet las pruebas en su contra? ¿Qué argumentos utilizó para defenderse? Aquí es donde debemos profundizar en su defensa. En primer lugar, Demet intentó desacreditar las pruebas presentadas. Argumentó que algunas de las fotos y conversaciones fueron manipuladas, que se utilizaron herramientas para falsificar la evidencia, y que, en definitiva, todo era un montaje. Afirmó que sus cuentas en redes sociales habían sido hackeadas y que se habían utilizado para difundir información falsa. Para demostrar esto, contrató a un equipo de expertos en seguridad informática, quienes llevaron a cabo una investigación forense de sus dispositivos y cuentas en redes sociales. Los resultados de esta investigación, aunque no han sido totalmente revelados al público, supuestamente respaldan su afirmación de que algunas pruebas fueron manipuladas. Sin embargo, la validez de esta defensa depende de la credibilidad de los expertos y de la transparencia con la que se revelen los resultados de la investigación. Si los resultados se mantienen en secreto o si se presentan de manera parcial, la defensa de Demet podría perder fuerza y credibilidad. En segundo lugar, Demet intentó justificar ciertas acciones o declaraciones. En el caso de Bella Face, argumentó que su participación accionarial era de conocimiento público y que siempre había sido transparente sobre sus vínculos con la marca. Afirmó que su intención nunca fue ocultar su participación, sino simplemente enfocarse en promover los productos y compartir su experiencia personal. Además, Demet argumentó que las críticas en torno a Bella Face eran exageradas y que los productos eran de alta calidad. Presentó testimonios de clientes satisfechos y estudios clínicos que respaldaban la eficacia de los productos. Sin embargo, esta defensa no aborda directamente el conflicto de intereses que supone ser accionista mayoritaria y al mismo tiempo promotora de la marca. En el caso de su supuesta relación con Alex Volkov, Demet defendió que siempre había mantenido una actitud de privacidad selectiva y que nunca había confirmado ni negado explícitamente la relación. Afirmó que las fotos y conversaciones que circularon en redes sociales eran simplemente especulaciones y que ella no era responsable de las interpretaciones que sus seguidores hacían. Además, Demet acusó a los medios de comunicación y a las redes sociales de sensacionalismo y de tergiversar sus palabras.
Argumentó que se había convertido en víctima de un acoso mediático y que su imagen estaba siendo dañada por una campaña de desprestigio. En el caso de su estilo de vida y sus logros, Demet trató de minimizar las acusaciones, argumentando que se trataba de interpretaciones erróneas y de ataques a su imagen. Afirmó que su éxito se debía a su esfuerzo y dedicación, y que las críticas en su contra eran producto de la envidia y del resentimiento. Además, Demet apeló a su derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Argumentó que la gente no debería juzgarla por su apariencia o por la forma en que elige vivir su vida. Sin embargo, esta defensa no aborda directamente las acusaciones de engaño y manipulación. Además, Demet apeló a la emoción y a la empatía. Se presentó como una víctima, como alguien que está siendo atacado injustamente. En sus declaraciones públicas, Demet rompió en llanto en varias ocasiones, pidiendo apoyo y compasión a sus seguidores. Esta estrategia, por supuesto, busca generar simpatía en sus seguidores y hacer que duden de las acusaciones. Demet utilizó sus redes sociales para publicar mensajes emotivos, donde expresaba su dolor y su frustración. Pidió a sus seguidores que no creyeran en las acusaciones y que confiaran en ella. Esta estrategia, aunque efectiva en algunos casos, podría ser interpretada como una manipulación emocional. Pero, ¿qué tan convincentes son estas defensas? ¿Son argumentos sólidos o simples excusas? Para responder a esto, necesitamos evaluar la credibilidad de Demet. ¿Es una persona que ha demostrado ser honesta y transparente en el pasado? ¿O ha dado motivos para dudar de ella? La credibilidad de Demet es, sin duda, el factor clave en este caso. Si Demet tiene un historial de honestidad y transparencia, sus defensas podrían ser más convincentes. Sin embargo, si Demet ha sido cuestionada en el pasado por su integridad, sus defensas podrían ser consideradas como simples excusas. Es importante analizar la forma en que Demet se ha comportado en el pasado. ¿Ha cumplido sus promesas? ¿Ha sido fiel a sus seguidores? ¿Ha sido transparente sobre sus acciones y sus decisiones? Estas preguntas pueden ayudar a evaluar la credibilidad de Demet. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso, porque la verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. No podemos afirmar categóricamente que Demet es culpable o inocente. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, evaluar las pruebas y contrapruebas, y tratar de llegar a una conclusión basada en la lógica y el razonamiento. En mi opinión, y esto es solo mi opinión personal, creo que es importante ser escépticos. En el mundo de las redes sociales, la imagen es muy importante y muchas veces se prioriza la apariencia sobre la realidad. Por lo tanto, es fundamental analizar cuidadosamente la información que recibimos y no creer todo lo que vemos o escuchamos. Es crucial tener en cuenta que las acusaciones contra Demet son serias y que tienen el potencial de dañar su reputación y su credibilidad. Sin embargo, también es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Es posible que Demet haya cometido algunos errores, o que haya exagerado ciertas situaciones, pero eso no significa necesariamente que sea una persona malvada o que esté tratando de engañar a todo el mundo. Lo que sí es cierto es que este caso nos invita a reflexionar sobre la autenticidad en las redes sociales. ¿Qué tan importante es ser auténtico? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para crear una imagen idealizada? Y lo más importante, ¿cómo podemos proteger nuestra salud mental de la presión de las redes sociales? Es fundamental analizar críticamente la información que se nos presenta, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por las emociones. Es importante recordar que detrás de cada imagen, vídeo o publicación, hay una persona con sus propias motivaciones y agendas. En resumen, en este vídeo hemos analizado las acusaciones de engaño contra Demet, hemos revisado las pruebas presentadas y hemos examinado la respuesta de Demet. Hemos visto que la situación es compleja y que es difícil llegar a una conclusión definitiva. Pero al menos espero que este análisis les haya ayudado a entender mejor el tema y a formar su propia opinión. En definitiva, este caso es un recordatorio de la necesidad de ser críticos y de no tomar todo lo que vemos en redes sociales como una verdad absoluta. La presión por mantener una imagen perfecta puede llevar a la manipulación y al engaño, y es responsabilidad de cada uno de nosotros discernir la verdad de la ficción. Así que básicamente hemos cubierto todo el drama, las acusaciones, las defensas y ahora. ¿Qué podemos sacar en limpio? Bueno, lo principal es que las acusaciones son serias y merecen atención. Que la respuesta de Demet, no mentí, es enérgica,
pero también requiere una evaluación cuidadosa. Y sobre todo que debemos ser críticos con lo que vemos en las redes sociales. La lección más importante que podemos extraer de este caso es la importancia de la autenticidad y la transparencia. Es fundamental que las figuras públicas sean honestas con sus seguidores y que no recurran a la manipulación y al engaño para obtener fama y reconocimiento. Ya para terminar, quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por su tiempo, por su atención. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet mintió? ¿Creen que las acusaciones son justificadas? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos y debatir con ustedes. ¿Y qué más? Denle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, para que todos puedan estar al tanto de este tema. Y por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo.